Muy buenas tardes, espero que todos escuchen bien. Mi nombre es Jorge Valderrama, a nombre de Dental Prime, distribuidor para Chile de implantes Ángulos en Paisirona. Le damos la más cordial bienvenida a esta serie de reuniones que queremos hacer a través de este sistema, que hemos titulado Expert Meeting Ángulos. Y hoy presentaremos la rehabilitación con implantes de conexión cónica en una serie de casos clínicos, la cual será presentada por los doctores Héctor Norero de la ciudad de Santiago, el doctor Marco Flores de la ciudad de Temuco y del doctor David Cuitiño de la ciudad de Punta Arenas en el extremo sur de Chile. Entonces, sin más, le damos la cordial bienvenida al doctor Norero para que él vaya a iniciar y les pedimos que por favor mantengan sus micrófonos desconectados. Todas las preguntas van a poder realizarse a través del chat y también vamos a dar la opción al final de cada presentación para que se pueda también hacer una ronda de preguntas. Muchas gracias y adelante, doctor Norero. ¿Aló? ¿Me escuchan? Muy buenas tardes a todos. Hoy día vamos a compartir con Marco Flores y con el doctor David Cuitiño nuestra experiencia en rehabilitación con implantes ánquilos, los cuales llevamos ya un buen tiempo trabajando con ellos. Básicamente voy a hacer primero una introducción al sistema. Vamos a mostrar algunos casos clínicos y después vamos a ir pasando al resto de los participantes para que ustedes puedan hacer las preguntas entre cada uno de nosotros cuando termine cada una de las presentaciones, o al final vamos a hacer un panel para poder contestar las preguntas dentro de un tiempo determinado. Desde el punto de vista de lo que significa los implantes ánquilos, nosotros hemos estado usándolos aproximadamente ya 7 u 8 años. Y estos implantes tienen una serie de características que nos permiten a nosotros manejarlos en una forma diferente a lo que es el resto de los implantes a lo que estamos acostumbrados y lo que hemos usado por el tiempo anterior en el manejo de los implantes. Y por lo tanto lo que yo voy a hacer ahora es un poco mostrarles las diferencias y de qué forma se comporta este implante para así poder utilizarlo en buena manera. El implante básicamente tiene aproximadamente 34 años en el mercado y ha tenido durante su trayectoria solamente 2 cambios. Uno ha sido el tratamiento de la superficie de la plataforma protésica no cubierta por el dispositivo o pilar, y el otro es el cambio de la superficie, que se cambió por una superficie que se llama Freedent Plus, que es una superficie SLA. Ahora, lo importante desde el punto de vista del implante propiamente tal, es que el implante tiene una característica que se instala subóseo. Y desde ahí hay diferentes secuencias y cada uno la ha ido adaptando. Nosotros al principio, como van a ver algunos casos clínicos, nos costaba poner el implante subóseo. Pero básicamente con el tiempo fuimos compartiendo y logramos entender que la instalación subósea era la que funcionaba y para la cual el implante fue creado. Lo que ustedes ven a la derecha en la radiografía a la izquierda de la pantalla es un implante que tiene 5 años en función. La de la derecha es la misma, pero para que la vean sin la flecha. Y lo que se nota ahí, que en el tiempo que el implante ha tenido la función ha tenido una remodelación ósea, pero no ha tenido pérdida ósea. Ese implante fue instalado 2 milímetros subóseo y eso se ha conservado perfectamente bien. Eso se debe a algunos factores que son de diseño del implante, que básicamente pasa por el tipo de conexión, que es una conexión muy estable y que, como es muy estable, permite que el implante se instale subóseo. En el caso de otros implantes que hemos manejado, con hexágono interno, con hexágono externo, con triángulo, etcétera, etcétera, esos implantes estaban diseñados para ponerlos supraóseos. Por lo tanto, este implante tiene un concepto distinto y lo más importante es que yo lo puedo colocar supraóseo y se va a comportar como ustedes lo ven en esa radiografía. Lo segundo, importante de determinar, es que el implante además tiene una plataforma cambiada y en el diámetro más pequeño tiene 0.4
milímetros de plataforma cambiada a cada lado de la plataforma y en todo el contorno. Y lo otro importante es que el roce que ejerce el pilar protésico que se usa tiene un roce con la cara interna del cono de 2.35 milímetros, lo que lo hace el más extenso del mercado y por lo tanto de una estabilidad muy importante. Otra radiografía más, un paciente que tiene 4 años de evolución, aquí el pilar es el transgingival más largo aún, y lo que podemos ver es que hay una leve remodelación ósea, pero no existe una pérdida ósea, que es lo que todos tratan de evitar en los implantes yuxta o supraóseos. Aquí esa parte está superada. Si nosotros ahora comparamos un poco los perfiles de emergencia y de qué forma se comporta este implante, nosotros tenemos que ir un poco al trabajo de Rodríguez y Vela, cuyo dibujo está en la parte inferior de la pantalla y al medio, y ustedes pueden ver la comparación a la izquierda de los implantes con hexágono interno y a la derecha los implantes de cono Morse. La diferencia básica es que cuando yo veo un implante de conexión hexagonal interna, la fibra colágena se va a insertar por debajo del cuello del implante, porque es un implante que está diseñado no para estar subóseo, sino que está diseñado para estar supraóseo. A la derecha de la fotografía pueden ver que está el implante instalado subóseo y que el perfil de la fibra colágena parte desde la plataforma protésica no cubierta hacia arriba. Y ahí va a depender de dos factores: la cantidad que tengamos de tejido entre ese punto y el borde libre de la encía. Uno, del espesor de la encía con la que partimos cuando instalamos el implante, y dos, la cantidad de inserción subósea que le hemos dado al implante. Mientras más nos acerquemos a los 2 milímetros subóseos, vamos a ver que el implante funciona mejor. El fabricante dice que puede ser instalado entre 0,5 y 2 milímetros. Ustedes pueden comparar la foto inferior de la derecha, que es un implante de hexágono interno, y en el cual se ve parte del hexágono propiamente tal, y esa parte la va a cubrir la superficie del muñón que se va a insertar ahí. Ese implante, ese sitio, está con un perfil de emergencia adecuado, un volumen de encía adecuado, pero ha sido trabajado quirúrgicamente para lograr tener, mediante un injerto conectivo, lograr tener ese volumen que pueda persistir en el tiempo. Todas las otras fotos que están en la pantalla y que ustedes ven, todas esas fotos están solamente trabajadas con la conexión normal y colocado un pilar de transferencia, pero un pilar definitivo o un pilar que guíe la formación del perfil de emergencia. Como es lo que tenemos aquí. Nosotros estamos haciendo y creando el perfil de emergencia de tal forma que cuando hacemos la conexión del implante que está sumergido, nosotros hacemos un dispositivo sobre el pilar transportador del implante, el cual se le saca el anillo que está por debajo de la terminación del portaimplante, y eso se pule esa superficie y luego creamos la forma que va a tener el perfil de emergencia del diente que vamos a hacer. Y así lo hemos estado haciendo mediante CAD/CAM y también manualmente, y logramos, como en la serie de la fotografía de la primera parte superior, que ese pilar instalado en el momento de la conexión, a las 6 semanas nos entrega un perfil de emergencia como el que está en la fotografía del medio, y a la derecha ven ustedes que lo único que tengo que hacer es sacar ese pilar que está formando el perfil de emergencia, y me va a quedar el muñón del cual yo puedo tomar inmediatamente la impresión o puedo poner un provisorio para conservar el soporte de ese tejido. En el caso de las fotos inferiores está hecho lo mismo, pero está hecho en un implante posterior para formar un molar, un perfil de emergencia de un molar. ¿Qué es lo que vamos a ver si nos metemos un poco más dentro de lo que significa el perfil de emergencia? Vamos a ver 3 capas bien determinadas en este tipo de conexión cónica. Primero vamos a ver el epitelio oral, que está marcado por la flecha verde, el cual se introduce dentro del surco un 0.5 milímetros más o menos. Luego vemos un epitelio de unión y finalmente vemos el tejido conectivo, que va a estar en íntimo contacto con el muñón protésico que vamos a usar. Por eso la recomendación es que el muñón protésico se instale o en la misma sesión cuando se instala el implante, en el caso de que estemos muy seguros de que eso va a funcionar,
y si no es así, lo instalamos de la forma que acabo de mostrarle en la diapositiva anterior. Creamos el perfil de emergencia y en el momento después de la cuarta, quinta o sexta semana, dependiendo el biotipo del paciente, podemos lograr la estabilidad que nos permita colocar el muñón definitivo. Todo lo que se haga de ahí hacia arriba, protésicamente, después no va a tener ninguna variabilidad del borde libre de la encía en cuanto a su posición. Veámoslo un poco aquí en un modelo. Esto es lo que el paciente tiene en boca, tiene puesto un muñón recto para reemplazar un molar, y si nosotros hubiéramos hecho one abutment one time, o sea, hubiéramos puesto el pilar cuando instalamos el implante, hubiéramos podido lograr tener una cicatrización completa de tejido blando y tejido duro. Pero como no lo hicimos así, en esta segunda etapa vamos a poner el pilar definitivo con una corona temporal primero y después, mientras está en fabricación, la corona definitiva. Ahora, ¿qué nos va a permitir esto? El tipo de conexión del implante nos va a permitir que exista una disipación de las fuerzas muy similares a las que se dan en el diente natural, es decir, hacia el tejido trabecular. Y no va a haber ninguna presión entre el pilar y el dispositivo del implante para afectar al tejido óseo. Tal como lo ven en el dibujo, el hueso se va por encima de la plataforma protésica, manteniéndose ahí estable por mucho tiempo. Entonces, lo importante es a qué profundidad yo voy a dejar subóseo mi implante, porque debe existir un espacio mínimo para poder acomodar el tejido que va a comprender el ancho biológico o el running room durante ese proceso de cicatrización. Si ese espacio no existe, el organismo lo va a crear a expensas de la pérdida ósea. Por lo tanto, la recomendación es que nos fijemos muy bien la posición en que vamos a colocar el implante ápico coronario para tener por lo menos 3 milímetros de espacio de colocación entre el borde protésico y el borde libre de la encía, para así tener un espacio biológico muy firme y que tiene mucha resistencia. Ustedes pueden ver abajo las reseñas de cada uno de los papers, hay muchos más, pero son los que están ahí nombrados, los que han tenido más preponderancia en el trabajo. Y por tanto, esto es lo que le quiero mostrar. O sea, si yo lo pongo equicristal, o sea, yuxta óseo, no voy a perder todo lo que está hecho para diseñar el implante. El implante fue diseñado para instalarse subóseo, ¿ya? Y en este trabajo de Verbaek, del Journal Clinical Periodontology del 2018, ¿ya? Dice que básicamente parece que mientras el ancho biológico se va restableciendo, se va a adaptar a la posición vertical que se coloca el implante. O sea, mientras más subóseo esté, no pasándose de los 3 milímetros, porque después ya ahí se nos complica para los dispositivos protésicos disponibles, nosotros vamos a tener una conexión cónica que va a respetar el tejido óseo en su nivel. Y ahí está. Lo que nosotros vamos a crear, lo que está en rojo frente a la dibujado en la radiografía. Esa parte que está en rojo es lo que corresponde al ancho biológico o al running room, que tiene que estar, va a tener tejido duro primero, que va a estar sobre la superficie de la superficie protésica del implante no cubierta, después va a haber tejido que son fibras colágenas, y por último el epitelio, que va a ser un epitelio de unión más corto. Veámoslo en un modelo, pensando en que estamos con el paciente y el paciente lo estamos haciendo una disección de eso. Y aquí tenemos el ejemplo. Ahora, ¿cuál es la posición ideal, como lo venimos hablando, ápico coronaria? Que se acerque a los 2 milímetros o que esté en 2 milímetros básicamente. Y lo segundo, para que se pueda tener ese cuello que va saliendo el dispositivo protésico hacia encontrarse con el borde libre de la encía, lo que tenemos que hacer es que ese cuello no sea más de 15 grados de divergencia. Por eso que el implante tiene que estar bien subóseo, porque si no, el dispositivo protésico me va a quedar con un transgingival muy corto, y eso me va a impedir que el tejido óseo se ponga sobre la superficie del implante propiamente tal. Y lo que tenemos es esto: el borde de terminación de la preparación, donde va a ir nuestra corona definitiva, el tejido óseo por debajo, mientras cicatriza esto, en esta zona que se denomina la cámara, se va a completar con fibras colágenas, y luego vamos a tener un epitelio de unión corto, que es muy importante porque ese epitelio de unión corto tiene la posibilidad de resistir mucho
tanto a las fuerzas masticatorias durante el ciclo masticatorio, como a las noxas de otro tipo, como el cepillado fundamentalmente. Entonces, y esto va a terminar haciendo que si tenemos un espacio de más de 2,5 milímetros para el ancho biológico, vamos a tener fácilmente la posibilidad de que el tejido óseo se vaya hasta encontrar el pilar definitivo que estamos usando para nuestra rehabilitación. Entonces, con esto ya tenemos un cambio importante en el concepto clásico de la instalación de los implantes. Primero, el cambio de plataforma, que tiene una respuesta biológica y que va a permitir que se mantenga en el tiempo el estado en el que nosotros dejamos nuestro implante con una cantidad de tejido óseo que es muy superior a la que puede lograr cualquier otro implante sobre la plataforma protésica. Segundo, el otro punto crítico es la selección de la altura del transmucoso, pero eso tiene directa relación en lo que yo lo instalé. Si el implante está equicrestal, vamos a tener que usar puros dispositivos protésicos con cuello muy corto. Por lo tanto, vamos a transformar ese implante en un implante común y corriente. No es el objetivo para el cual fue diseñado el implante. Por último, tiene una versatilidad porque tiene todos los muñones que quieran para atornillar, para cementar, para atornillar por palatino, para atornillar por oclusal, para hacer prótesis por presión sobre dentaduras, y además es reversible porque yo puedo sacar el muñón si en un momento determinado tengo algún problema, lo puedo cambiar por uno que me acomode más si me equivoqué en ese minuto y puedo seguir funcionando con ese implante en buena condición. Aquí tenemos distintos tipos de muñones, una muestra radiográfica. A la izquierda está el Syncon, que es para un muñón, es un muñón por fricción, para prótesis removibles. Al medio está una prótesis construida sobre un 1-1, que lo vamos a mostrar en el caso clínico a continuación, sobre un T-base, y a la derecha están los pilares estándar. Si ustedes se fijan en la radiografía de la derecha, hay dos implantes que fueron colocados en el mismo momento. El implante distal fue colocado en hueso cicatrizado y el de adelante fue en una extracción inmediata. La diferencia está en que esos fueron los primeros implantes que pusimos, hace ya 7 años casi, y no sabíamos cómo se iba a comportar, por lo tanto no nos atrevimos a dejar mucho más profundo el implante que estaba en el alvéolo fresco. Y ahí tenemos la diferencia. El de la derecha, el más distal, se comporta muy bien con el concepto, y el de adelante se comporta bien, pero parecido más a un implante que puede lograr cualquier marca. Otros de la misma condición. Estos tienen 5 años de evolución. Hay 3. Muestro ahí, y está comparado el del medio con un implante también de plataforma cambiada, pero de otra marca, y que el funcionamiento de ese implante es para una instalación equicrestal. Fíjense la diferencia. Esos implantes tienen 5 años, el otro tiene 6 años de función, el que está más distal. Y ahí pueden ver cómo se comporta el tejido óseo en referente a un pilar que es con conexión cónica. Entonces, desde el punto de vista de lo que significan los conceptos de Ankylos, para subrayarlos, primero, 2 milímetros subóseo. Esa es la condición ideal de la instalación del implante. Eso nos va a dar una cantidad de tejido óseo sobre la plataforma protésica que nos va a permitir una estabilidad del tejido blando, como lo ven en la fotografía a la derecha. Y Ankylos tiene 2 tipos de muñones, uno que fija con antirrotacional y el otro que se fija solo a través del cono. Por lo tanto, tenemos las 2 opciones. Si el implante no nos quedó para poner un muñón con antirrotacional, tenemos la posibilidad de colocar el otro implante que nos da y nos determina la posición de acuerdo a una llave protésica que el laboratorio nos puede crear. Esa es una microfotografía en que se ve el implante en un corte, y luego tenemos las espiras progresivas y, por último, la diferencia que existe en esas espiras progresivas entre el ápice y el cuello del implante. Son mucho más profundas hacia el ápice, lo que nos da una estabilidad primaria muy buena. Como conclusión de este primer concepto, la interfase pilar-implante es la que funciona para que nos entregue las implicancias biomecánicas y biológicas. ¿Y cómo se comporta? Protegiendo el hueso a nivel de la interfase. Ya ven ustedes cómo en las radiografías le muestran que el hueso se pone por encima. Y por lo tanto preserva ese hueso el tejido blando cicatrizal que está puesto por encima. Mantiene la flexibilidad de la prótesis. ¿Por qué? Porque la carga se transporta al ápice, entre el tercio medio y apical del implante. Y por último, simplifica los procedimientos.
Yo tengo un solo diámetro interior del implante para todas las plataformas protésicas que tiene el implante. 3.5, 4.5, 5.5 usan un mismo implante que tiene de cuello 2.7. Por lo tanto, eso nos hace tener una simplicidad en cuanto a los procedimientos. Les voy a mostrar ahora una secuencia clínica, que es la extracción con instalación del implante inmediato, más una rehabilitación que está hecha con flujo analógico primero y después con flujo digital en el mismo paciente para que vean un poco las diferencias. Primero un poco la historia del paciente. Es un paciente de sexo masculino de 30 años de edad, ASA 1, y su motivo de la consulta es por el cambio de color en la encía frente al diente 1.1 y tiene además una movilidad de grado 2. Y el paciente manifiesta que desea una solución definitiva a su problema. El diente 1.1 tiene una evolución de 5 años después del accidente que sufrió el paciente y que aquí está su clínica. Ustedes ven, fue fracturas múltiples de los dientes anteriores, de los cuales han sido rehabilitados con resina, pero el 1.1 es el que ya está empezando a fallar. Vamos a ir a manejar desde el punto de vista del índice, el Pink Index, o el índice rosa, o el índice PES, que tiene 7 parámetros que vamos a tener que manejar para poder comparar nuestro resultado posterior. Y ahí están marcados algunos: línea mucogingival, tenemos que conocerla, tenemos que posición de los cenit, color de la encía, qué cantidad de la papila llena su espacio, etcétera, etcétera, hasta llegar a confeccionar esos 7 parámetros que son de comparación. Vamos al CONBIM, a la radiografía, le pedimos para analizar la situación y vemos que el diente 1.1 está con una fractura antigua con desplazamiento, cuyo ápice está levemente hacia vestibular y el diente está desplazado un poco hacia palatino. La indicación es extracción. Y diagnóstico, desde el punto de vista del diagnóstico, es un paciente dentado total, con fractura radicular horizontal de la pieza 1.1, con rehabilitaciones múltiples y decoloración en diente 1.1 y movilidad de grado 2. Ahora, tenemos distintas formas de enfrentar la situación, ¿ya? Entonces, aquí es donde tenemos que ponernos a pensar, pero esa decisión debemos tomarla antes de la extracción. Muchas veces nosotros citamos al paciente y después decimos, bueno, sí, te podemos poner un implante, sí, pero lo podremos poner al tiro, ¿no? Bueno, esas son las decisiones que hay que tomar antes. Y tenemos 3 posibilidades. Primero, dejar que el alvéolo cicatrice espontáneamente y ver si el paciente después se puede hacer el implante o quiere hacerse el implante. Segundo, preservación del alvéolo con un material de relleno. Tercero, implante inmediato más un relleno delgado. Ahora, si nos vamos por la primera opción, normalmente vamos a perder aproximadamente el 50% en sentido horizontal entre el tercer y el sexto mes. Si nos vamos por la preservación del alvéolo y ocupamos un biomaterial no adecuado, nos vamos a ir también a la misma pérdida. O sea, vamos a perder plata y tiempo. Y por último, si hacemos el implante inmediato y seguimos las indicaciones adecuadas, vamos a llegar a perder entre el 10 y el 15% en sentido horizontal entre el tercer y el sexto mes. Después se estabiliza hasta el 12º y luego hay una estabilización en el tiempo que puede durar hasta 5 años. Y después del 5.º año se empieza a complicar la cosa. Lo que sí tenemos que tener presente es que la tabla vestibular, como la muestra la fotografía inferior, en el lado izquierdo, ustedes pueden ver que tiene un espesor. Si esa tabla vestibular tiene 2 milímetros, es una tabla que va a mantener los volúmenes que nosotros pongamos. Si tiene menos de 2 milímetros, nosotros vamos a tener que, además de injertar por la cara interna, vamos a tener que hacer injertos por la cara externa de esa tabla vestibular para poder compensar esa pérdida que va a tener. En promedio, se calcula que la tabla pierde 1.4 milímetros. Las tablas de 2 milímetros, imagínense si mide 0.7 o 0.5, como son el 80% de las tablas con las que nos encontramos, simplemente la tabla desaparece. Lo otro importante es que cuando tengamos un paciente en esta condición, debemos aprender a clasificar lo que estamos haciendo para tomar la decisión. Esta clasificación de Siever del 83 es bastante fácil de manejar. El 1 es si yo hago la extracción y tengo el hueso normal, o sea, extracción inmediata. La clase 2 tengo una pérdida horizontal. La clase 3 una pérdida vertical y la 2 y la 3 es una clase combinada vertical y horizontal. Y luego está la clasificación de Kaywood y Howell del 91, que nos clasifica en 6 tipos el maxilar que nos queda si es que lo tenemos sin pieza dentaria. En este caso está clasificado número 2, clase 2, porque tiene la pieza dentaria.
Ahora, ¿cómo yo voy a seleccionar? El relleno también es importante, porque si voy a poner un implante de carga inmediata o, si no, de carga diferida, yo debo sujetar esa pérdida. Acuérdense que el hueso de la tabla vestibular es lo que se denomina el bundle bone, y ese hueso se desaparece prácticamente una vez que yo quito el diente porque está mantenido por las fibras de Charpey. Por lo tanto, si yo voy a rellenar ese espacio, tengo que conseguir un relleno que se mantenga por lo menos durante 6 a 7 meses y en el sitio y que sea intercambiado por hueso nativo en forma lenta. Y para eso voy a elegir, en este caso elegimos un hueso halogénico, es decir, de cadáver, mineralizado, de partícula pequeña para poder introducirlo en el sitio, y lo unimos a IPRF para poderlo juntar y adherir y poderlo hacer que se nos quede en la posición que nosotros queremos. Entonces, como planificación del tratamiento básicamente es, planificamos en un software virtual para obtener después una guía quirúrgica, después hicimos cirugía de los implantes con reconstrucción de la tabla vestibular, ya vamos a ver, después carga inmediata, mediata o tardía, era un signo de interrogación porque no sabíamos cómo iba a quedar el defecto, confección del provisorio después de 8 semanas, toma de impresión tradicional y o digital, selección de pilar protésico y provisorio, confección de una corona cementaria, unitaria cementada primero y después, o sea, atornillada primero o cementada, ahí estaba la duda, y después los controles finales. ¿Con qué fue lo que trabajamos? Básicamente, trabajamos con el sistema Ankylos. ¿Por qué lo elegimos? Vuelvo a reiterar, el macro diseño que está mostrado a la izquierda me da una buena posibilidad de dejarlo de carga inmediata. Luego tengo el implante instalado subóseo. Luego la conexión, que es un cono Morse entre 5 y 6 grados, interno. Tiene plataforma cambiada y desde el punto de vista de los factores protésicos, básicamente está y sirve para el flujo digital o analógico. Y para eso tengo un T-Base que usamos en este caso, que sirve para cementar o atornillar, como lo vamos a ver a continuación. La altura transgingival del T-Base es 1 y 2 milímetros. Si el implante está puesto a 3 milímetros, nosotros debemos usar el de 2 milímetros. Si no, vamos a perder tejido óseo. La literatura nos avala drásticamente y hay más de 260 artículos publicados en los cuales han ido determinando básicamente cómo se comporta en el tiempo. El artículo de Misha Krebs, que es el tercero de izquierda a derecha, puede leerlo, tiene 20 años de evolución con 12.500 implantes y muestra el resultado exitosísimo de esa zona. Entonces, vamos a la secuencia. Este caso clínico lo publicamos en esta revista IACD y es un defecto clasificado ahora desde el punto de vista del alveolo propiamente tal, EDS3, según Kaplanis y Lozada, que significa que tiene desde el punto de vista general, un moderado daño, o sea que yo lo puedo reconstruir sin abrir colgajo, paredes comprometidas 1 o 2, el biotipo fue delgado o grueso, en este caso es un biotipo considerado grueso, tiene más de 2 milímetros. El tejido duro está a 3, o entre 3 y 5 milímetros de profundidad, y la distancia de referencia, que es el borde libre de la encía, es 6 a 8 milímetros. El tejido blando está levemente comprometido, y la recomendación del tratamiento en este caso era preservar con un implante diferido. Nosotros mostramos una técnica que le vamos a mostrar ahora para hacerlo todo en una sola sesión sin carga inmediata. La foto inicial, luego, antes de la cirugía, sacamos la sangre correspondiente al paciente para así hacer el IPRF primero y el LPRF después para usarlo en las distintas formas. Como ustedes lo ven en la pantalla abajo a la derecha, está ya mezclado y listo para colocar en el alveolo. Hicimos el protocolo quirúrgico y lo importante aquí es la forma como reconstituimos la tabla vestibular, y para eso hacemos la preparación del lecho quirúrgico, del implante, sin ningún tipo de relleno, y luego mantenemos la última fresa en posición, y ahí llevamos el IPRF mezclado con el relleno a su posición, lo que nos da la posibilidad de rellenar perfectamente bien todo el alveolo, y como lo ven en la tercera foto de la parte superior a la derecha, ustedes ven que está totalmente delimitado un alveolo. Eso se endurece y nos va a permitir que quede
una cantidad de tejido óseo en contacto con el implante muy superior a la que se hace cuando yo coloco el implante primero y después pongo el relleno en el gap. Ahí está el resto de la secuencia, y para terminar pusimos un pilar de cicatrización ancho porque era un diente anterior, no pudimos hacer carga inmediata, poner un muñón definitivo, y colocamos en todo el borde cicatrizal donde estaba el tejido de injerto óseo, lo cubrimos con membranas de LPRF, 3 membranas de LPRF, y aquí está un poco el dibujo para mostrarlo en dibujo, cómo está antes de la extracción. El segundo dibujo muestra la extracción, después la preparación del lecho, la instalación del relleno, lo cual llega a todos los lugares, y luego la instalación del implante y sellando fundamentalmente al final toda la parte del cuello. Lo dejamos entonces transgingival, el implante se puede dejar transgingival sumergido o con carga inmediata si lo permite así. Este es el CONVIM. Lo que aquí pasó fue que mantuvimos esa raíz que está bastante anquilosada y que era mejor dejarla que destruirla, no la tocamos, pasamos por palatino, y la cantidad que regeneramos de tejido óseo fue una tabla vestibular de prácticamente 3 milímetros, 3,5 en la base, para llegar a 2 milímetros en la parte más superior de la posición del implante. Desde el punto de vista de los progresos y las complicaciones, el paciente no presentó ninguna complicación ni durante la cirugía ni en el periodo postoperatorio. Se temporalizó cuando salió del pabellón con su mismo diente extraído, que se fijó con resina fluida a los dientes vecinos post cirugía. A las 8 semanas colocamos un muñón estándar recto con una corona temporal para empezar a formar el perfil de emergencia, pero luego la rehabilitación final se hizo con T-base atornillado, que posteriormente se cambió por un cementado. Vamos a ver el paso a paso. Esta es odontología analógica la primera parte y digital la segunda parte. ¿Qué significa eso? Que elegimos primero el T-base que íbamos a usar, hay con enganche y sin enganche, como ustedes pueden ver, o sea, con antirrotacional y sin antirrotacional, y a la derecha pueden ver en el recuadro aparece 1 milímetro o 2 milímetros. La recomendación es usar siempre el de 2 milímetros para tener menos complicaciones. Esto se hizo con la técnica del cutback, la cual quedó instalado el pilar primero sobre el T-base, luego el laboratorio terminó para darle la personalización al sitio y llegó a esa corona definitiva. Esta corona se iba a usar posteriormente para rehabilitar el resto de la boca del paciente. Pero al año el paciente vino a control, y esto lo hicimos en un curso, el cual no se controló esa última parte del paciente, y después de la radiografía retiramos, y ahí está el problema. En general se estaba comportando muy bien el sitio, no había ningún tipo de inflamación ni infección, ni tampoco depósito, como ustedes pueden ver, el muñón está perfectamente limpio, lo cual dice que no hay ningún tipo de filtraciones, pero sí había un espacio entre la corona y el dispositivo protésico, con lo cual se debió a una mala manipulación en el momento de hacerlo. Por lo tanto, repetimos el diente, repetimos el trabajo completo, y aquí sí hicimos el flujo digital que está en verde en la parte inferior, desde el escaneo de la posición del implante usando CEREC con Omnicam, después diseñamos el pilar en el software de CEREC, y por último se fresó finalmente. La parte digital está entonces por la digitalización a través de la cámara Omnicam, se usó la EOS X5, se diseñó en InLab 15 para el CAD, el software de diseño, y después se produjo en la fresadora MCX5 para ver el final. Ahí está el resumen, esa es la cámara que usamos, diseñamos en el computador para finalmente lograr este dispositivo, que fue en base a un muñón que está con una corona periférica de circonio, también personalizada. Y ahí está el muñón instalado en boca, luego la corona, y usamos toda la línea de Dentsply Sirona, usamos la Celtra, la cerámica Celtra, usamos Ceramca Libra para las cementaciones, tanto al T-base como la corona a su muñón. O sea, hicimos todo el circuito de esa forma. Ahora, lo importante y lo recomendable, y está todo en todos los podios se está viendo de qué forma
la parte del circonio que queda subgingival, ese circonio es no pulido. Debe ser simplemente una vez que sale de la fresadora, se le deben sacar, si quedan algunas limaduras generales, algún tipo de material que quedó adherido, pero solamente se hace un pulido muy suave para dejar la rugosidad suficiente como para que el tejido blando se pegue en esa superficie. Y eso es lo que va a tener mejor resultado. Abajo pueden ver las dos piezas, está el control postoperatorio primero radiográficamente, luego al año y cuando cambiamos la corona, y después está la corona del control a los 4 años. Y ahí está ya el paciente con sus coronas cambiadas del resto de los dientes, y lo que podemos ver es que el índice sigue siendo igual que cuando empezamos. El paciente estaba muy conforme, tiene un índice similar al índice con el que partimos. Por lo tanto, podemos determinar que era un éxito. Ahora, lo que sí es importante hacer notar, y ahí está la foto final que tomamos en octubre pasado, este año cumple los 5 años. Lo importante es que seguimos una rígida paso a paso. Pusimos un implante que tiene la mejor conexión del mercado, lo pusimos subóseo como dice la indicación, pusimos un pilar que está adherido con plataforma cambiada, y luego hicimos por CAD/CAM que tiene una mejor precisión para que el tejido el tejido duro y blando se vaya poniendo en la posición. Si ustedes se fijan en este control de los 4 años, miren la estabilidad ósea que existe. Se ve claramente que está la primera fase con la que partimos cuando instalamos el implante y cómo creció tejido óseo encima. Eso básicamente es la estabilidad de pilar e implante. Eso es lo que tenía que contarles en este minuto. Les agradezco, igual que al equipo que hizo tanto la fotografía como la parte de diseño de lo que significa algunos de los dibujos que vimos en la presentación. Así que, si quieren hacer alguna pregunta mientras hacemos el cambio de... Doctor, tenemos una pregunta del chat. Sí. El doctor Javier Rojas dice, en el caso de molares se aprecia un ángulo del perfil de emergencia superior a 30 grados. Esto se asocia con un 37% más de riesgo en el desarrollo de periimplantitis. ¿Cómo podría manejarse mejor ese perfil si pudiera hacer de nuevo esa corona? Bueno, básicamente como lo expresé, la corona que sirvió como para mostrar, digamos, el paso a paso de lo que significaba los conceptos del implante, es un implante que no se pudo poner más profundo y ese implante está colocado yuxta óseo. Por tanto, la tendencia, no teníamos un implante más, estaba el dentario y por ende es un implante que no se pudo poner y en el fondo está funcionando, pero está funcionando como un implante más normal que un implante cónico. Entonces, está claro que si yo lo pongo 2 milímetros subóseo, va a haber el funcionamiento como están las otras radiografías que mostré. Gracias, doctor. Si alguien tiene una pregunta, puede abrir su micrófono, por favor, y mientras hacemos el cambio al siguiente, doctor Flores. ¿No hay preguntas? Sí. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, por favor. Adelante, doctor Rojas. Hola, hola Jorge. Hola. Una duda, la corona anterior se descementó del pilar T-Base, ¿eso fue por qué razón? ¿Perdón? El último caso que mostró hubo una descementación de la corona del T-Base. No fue de cementación, fue una mala manipulación cuando la cementaron. Ah, ya. ¿Eso fue un cementado en boca? No, eso fue cementado, fue en un curso en la universidad y el docente que estaba a cargo no controló la cementación y tenía que firmar el alumno, entonces no mostró la radiografía final, hasta el año que yo lo controlé. Ah, ok. Pero fue una descementación, o sea, una mala cementación cuando se hizo externamente. Okay. Tengo una pregunta del doctor Roland Sylvester, doctor Dorero. ¿Sí? Él pregunta, dice, la filosofía parecería ser el alejar lo más posible el implante
de la rehabilitación, permitiendo la generación de un ancho biológico a expensas de las características del pilar? Esa es la pregunta. Sí, esa es la filosofía. La filosofía es alejar y por eso hundimos más subóseo el implante para que ese espacio que quede sea llenado por el tejido óseo más el tejido blando. Mientras más fuera lo deje el implante, el hueso no va a tener espacio para irse encima de la superficie protésica del implante. Y tengo otra del doctor, también, gracias doctor, tengo otra del doctor Solís, Sebastián Solís, que dice, toma Convin para ver aumento óseo o solo periapical. No, yo no. Repito. Todos los pacientes se ven con Convim. No hay ningún paciente que no se planifique con Convim. Y todos son con cirugía guiada. No sé, no entendí si eso es la pregunta. Le repito, sí, no sé si el doctor Sebastián puede activar su micrófono. Doctor Solís. Dice, se refiere a, no sé, el doctor Solís debería, es lo que leí lo que escribió, no sé si se puede aclarar un poco más. Después está el Perdón, doctor, ¿se por favor, escucha? adelante. Sí, perfecto, perfecto. Adelante, Sebastián. Dale. No, solamente que la radiografía de control, si la radiografía de control lo ve como una periapical el aumento de ganancia ósea a nivel cervical del implante o toma un Convin para medir y hacer la... No, ese es el Convim. La radiografía que mostré es el Convim. Es el corte transversal. El corte sagital donde estaba instalado el implante. Lo que pasa es que no puedo mostrar la secuencia por el tiempo de cada una de las secuencias, pero no hay ninguna radiografía retroalveolar más que los controles posteriores se hacen con radiografía retroalveolar al año, pero a los 2 años yo pido Convim y a los 5 años pido Convim. Pero toda la planificación primaria y el primer control va con Convim al año. No sé si contesta. Hola, Jorge, ¿Tienes por alguna acá. otra? Sí, tengo el doctor, dice el doctor Roland Silvestre, nuevamente dice, pero entonces el cementar la rehabilitación no atentaría contra esta filosofía. ¿Se refiere a la pregunta anterior? Cemento A la Lo que pasa filosofía es del implante. que el borde de terminación de la preparación está 0.5 milímetros en zona estética subgingival y en las zonas posteriores está supragingival. No se esconde la terminación ahí. Así que no hay Y ninguna. Y la cementación, hacemos la cementación fuera de la boca, en el modelo, en el duplicado del muñón, y luego lo que queda de cemento va a la boca directamente y no hay ningún tipo de reflujo de cemento. Así que no hay ese cuidado. finalmente el doctor Cristóbal dice, usted mencionó algo respecto de usar la montura del implante para poder manejar provisionalmente el perfil de emergencia. ¿Podría describir ese punto un poco más? Creo que eso puede ser para una segunda presentación, doctor Norero. Sí, o sea, es más largo de escribirlo, pero Sí, si quieres me mandas por correo, yo te puedo mandar una secuencia, porque hay un video de eso, pero no puedo meter video, tenemos un tiempo acotado, digamos, para hacer esto, entonces podemos enfrentar en otra parte solamente lo que significan los perfiles de de emergencia. acuerdo. Pero sí, o sea, hay que trabajar el transportador del implante, hay que sacarle el anillo que tiene hacia el ápice, pulir esa zona y luego se pone, nosotros lo estamos haciendo por CAD-CAM, estamos haciendo el análogo, tenemos CAD-CAM de premolar, el formato ya es prehecho con el laboratorio y después el laboratorio lo cementa sobre eso y los manda y nosotros los instalamos de acuerdo al diente. No sé si te contesta un poco más la pregunta. ¿Puedo hacer un comentario? Por ¿Hay favor. Claro. tiempo? Sí. ¿Sí? Buenas tardes, doctor. Sí, por favor, adelante. Okay. Mi nombre es Salvador Insignares, yo estoy en Cartagena, Colombia. Bienvenido, doctor. Ustedes alcanzan a ver aquí en donde está un T-base Sí. para ángulos.
he diseñado en Inlab 19 un pilar personalizado, pero lo imprimo en una impresora 3D y luego voy dándole toda la forma con resina fluida para darle el perfil de emergencia adecuado. Claro. Y estoy trabajando con un titanio sobre titanio y me evito un fretting, evito corrosión de diferentes metales o estar alterando las conexiones, pues estoy trabajando en un implante que es de titanio grado 2. Ya, y ese titanio grado 2 me va a permitir un sellado tan perfecto entre el pilar y el implante que va a ser imposible una perimplantitis, porque no va a haber un gap que aloja bacterias como una caja de Petri, como si lo hacen los hexágonos internos. Así es, así es. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Por su El comentario. doctor Lobos tiene una pregunta. No sé si el doctor Lobos tiene activado su micrófono. Doctor Sí, Lobos, ¿me escuchan? por favor. Hola. Por favor, adelante. Adelante. Hola, hola. Respecto Hola. Respecto del comportamiento biomecánico, dado de estos implantes, sobre todo en los sectores posteriores, dada la relación corono-implante o corona radicular que se ve bastante aumentada, entiendo que hay un desplazamiento del fulcrum, pero ¿cómo se comporta en el fondo respecto de la biomecánica en relación a la mantención de la cresta ósea y si hay antecedentes de fractura de estos transgingivales? Eso. La literatura describe solamente fractura del muñón regular. Hay uno o dos casos, creo, descritos en la literatura. El resto, yo uso fundamentalmente muñón estándar en zonas posteriores, que es un muñón como el que estaba en la foto con el modelo, que es un muñón macizo porque no tiene tornillo pasante. Entonces, eso le da una rigidez muy grande y tú puedes extender el transgingival fácilmente a 4 milímetros entre medio. El doctor Muglia, que está dentro del grupo de los que escuchan, él tiene mucha experiencia en ese tema y hoy día tiene una conferencia a las 8 de la noche. Va a hablar de ese tema. Pero no tenemos, o sea, yo personalmente no tengo fractura, se comporta bien. Lo que sí tenemos el problema de que de repente no los podemos, el más pequeño que es 6.6 de longitud, no lo podemos meter mucho más de los 1 milímetro o medio milímetro porque tenemos el dentario. O sea, esa es nuestra limitante cuando no queremos hacer técnica regenerativa. No sé si Valdir quiere hacer algún comentario. Doctor Valdir tiene que desbloquear su micrófono, por favor. Tiene que habilitar su micrófono. Doctor Valdir. Se você quiser falar, tem que habilitar seu microfone. Pronto. Aí, adelante. No, você ha risposto perfeito per me. Tá uma condição bela de apresentação. A mim uma experiência que eu tenho é não trabalhar com um abutment que tem uma altura de transmucoso pequena. Me gusta trabalhar com transmucoso com 3 milímetros para que não tenha uma condição de falta de espaço para um crescimento ósseo ao redor do ombro do implante, como no tie base de 1 milímetro. Lá, para mim é a única observação. Okay. Gracias, Valdir. El doctor Soemir Roa tiene una pregunta, en la última de este grupo, y así y después hacemos las preguntas damos el paso al doctor Flores, por favor, perdón. El doctor Roa dice, Soemir dice, consulta respecto a cómo se determinó el biotipo gingival en el sector anterior. ¿Cómo se determinó el biotipo? El biotipo, sí. Desde el punto de vista periodontal, gingival, para mí la única forma, la forma es en cuanto al espesor de la encía. Y tiene dos formas de manejarlo. O lo hace a través de la encía, con anestesia por supuesto,
y con la sonda periodontal y con un marcador de endodoncia, y que le va a medir el espesor de la encía, o cuando levante el colgajo, mide el espesor del colgajo y va a tener todo lo que esté sobre 2 milímetros, está considerado un biotipo estable y más grueso, y lo que esté sobre menos de 2 milímetros está considerado como un biotipo fino. Esa es la forma más sencilla, digamos. Hay otro tipo de formas de medirlo, pero para darse cuenta es en cuanto al espesor y no al largo de la encía queratinizada. Muchas gracias, doctor. Vamos a dejar las preguntas hasta ahí. Vamos a ver